nacido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. En el versículo 4, y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí vamos a quedarnos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta tarde, Señor, y casi noche, por el privilegio que nos das de poder una vez más predicar tu palabra. Gracias, Señor, danos oídos circuncidados, corazón circuncidado. Queremos oír tu palabra, atesorar la misma para poder ponerla por obra. Señor, ayúdanos a ser cada día diferentes de acuerdo a tu palabra, a través de tu palabra, para que seamos, Señor, luz en estas tinieblas en las que vivimos. Ayúdanos a marcar la diferencia, Señor, a través de la palabra y a través de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Si usted quiere ponerle tema hoy a esta prédica, hermano, puede ponerle como tema: no morirás. Una de las cosas, hermanos, que podemos ver a través de las escrituras, que siempre Dios tiene una esperanza para el ser humano, siempre le está dando una oportunidad al ser humano. Y esa oportunidad, hermano, la encontramos en la vida que nosotros tenemos en esta tierra. Dice la Biblia en Eclesiastés que mientras hay vida, hay esperanza. Y creo que toda persona, todo ser humano en este planeta Tierra, antes de morir físicamente, antes de morir y partir de esta tierra, siempre Dios le ha dado una oportunidad para que éste se arrepienta. Siempre Dios tiene una puerta para cada persona, siempre Dios tiene una oportunidad para cada persona, para que ni uno de los que vive en este planeta Tierra, hermanos, se vaya sin arrepentirse o se vaya sin conocer a Dios. Y miramos un claro ejemplo de un hombre que fue muy poderoso en la historia humana, hermanos, en el tiempo de los reyes allá en Israel. Un hombre llamado David, con un gran poder en sí, un rey poderoso, un guerrero, un luchador, un soldado de Dios, que comete un pecado de adulterio y de asesinato, y que lo miramos, hermano, en el proceso de ese tiempo de haber pecado, hermano, las consecuencias que el mismo pecado le trajo. Y una de las cosas, hermanos, que Dios le hace ver a David es su error, es su pecado, a través de uno de los profetas de ese tiempo llamado Natán. Natán existió después de Samuel. De hecho, probablemente Natán ya estaba cuando Samuel murió. Pero Israel siempre ha tenido profetas, siempre ha tenido hombres que le estén hablando la palabra de Dios directamente, cuando Dios les ha hablado directamente a ellos. Ahora ellos tienen la Torá, no han aceptado todavía el Nuevo Testamento, porque ahí les habla del Mesías, pero una gran parte ya reconocen a Jesús como el Mesías. Ahora Dios les habla a través de la palabra, ¿verdad? Entonces,
En Israel siempre había un profeta que le estaba hablando al pueblo, exhortando al pueblo, reprendiendo al pueblo por su maldad. Pero este caso, o el caso de David, era un caso especial. No digo porque David era especial delante de Dios, porque Dios no tiene acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. De hecho, Dios no tiene favoritos. Dios solo tiene personas íntimas, que están, Él los conoce, los que están en la recámara buscando su presencia, los que están a solas con Él los conoce, pero Él no tiene favoritos. El punto es que a Natán le tocaba una gran tarea, hermano, que no era fácil confrontar al profeta. No era fácil venir y hacerle ver la maldad al rey, el profeta tenía que ir donde el rey y confrontar su maldad, su pecado, y lograr que David se sintiera culpable por el pecado que había hecho. Mire que uno de los mayores retos que nosotros los predicadores tenemos es predicar la palabra de Dios y poder lograr que la gente se sienta culpable por su pecado. Poder lograr que la gente se sienta, hermano, lleno de errores, lleno de maldad, y que puedan sentirse, hermano, en sus corazones tristes al saber del pecado que han hecho. Y esto me trae en memoria cuando Pedro predicó el primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo allá en el libro de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia, hermano, que cuando Pedro le dijo: al que ustedes mataron era el Hijo de Dios y ahora el Padre lo resucitó y está a la derecha del Padre, dice que ellos sintieron tristeza, se sintieron, hermano, que su corazón se hizo pequeño, y le preguntaron a los discípulos: ¿qué haremos, hermanos? Y le dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Y podemos ver entonces el poder, hermano, que había y la autoridad que había en los discípulos para poder predicar la palabra y poder hacer que la gente volviera a los pies del Señor. Ahora, aquí miramos a un rey que ya conocía, un rey que tenía el temor de Dios, un rey que solo era que había tenido un descuido, había descuidado su vida espiritual, porque el pecado de David fue así. En una ocasión David tenía que ir a la guerra, no fue ese día a la guerra, y se quedó allá en el palacio, hermano. Dice que por la tarde, allá echándose una siesta, después de haberse echado una siesta, se levantó y fue a la terraza del palacio y miró a una mujer bañándose, hermano, desnuda. Que no sé qué hacía una mujer bañándose desnuda en el patio de su casa. Y dice que David la vio y Betsabé era una mujer hermosa, hermano, era una mujer bella, porque de hecho, hermano, las mujeres de allá del Medio Oriente o las israelitas no son feas, son mujeres hermosas. Y dice la Biblia, hermano, que David preguntó quién era y la mandó a traer David a Betsabé. Y dice la Biblia, hermano, que David cometió el pecado de adulterio, vivió con esta mujer y esta mujer quedó embarazada. Y después, cuando David mira que esta mujer ha quedado embarazada, pregunta, o mejor dicho, averigua dónde está su esposo, manda a traer a su esposo Urías y emborracha a Urías por 2 noches, y Urías no se va para la casa porque dice: Señor, estamos en guerra, yo no puedo estar en mi casa durmiendo con mi esposa mientras usted está en peligro. Así que se quedaba en la puerta del palacio Urías. Y vino David, dijo: bueno, la única manera que me puedo quitar de encima a porque si lo mandaba a la casa, iba a tener relaciones sexuales con su esposa y le podía entonces el embarazo echárselo a él, así fácilmente. Pero resulta, hermano, que cuando los soldados estaban en guerra, habían veces que hasta un año completo se iban de su casa y volvían un año después. Entonces para David era imposible cómo cubrir, cómo tapar ese pecado, cómo tapar el embarazo de esta mujer sin que su esposo se diera cuenta. Entonces dice que se ingenió una idea y hizo una carta creo que era para Joab, el príncipe o el comandante del ejército de él, y le manda una carta y le dice: quiero que me pongas a Urías enfrente de la batalla donde está Marresia. Y así fue. Joab entendió, obedeció las órdenes y pusieron a Urías enfrente de la batalla, y Urías murió, hermano. Y después de ese pecado de David, comienza el desastre en David. Comienzan, hermano, las consecuencias sobre la vida de David, no solo sobre la vida de él, sino sobre la vida de los que lo rodeaban. Porque nosotros debemos de comprender, hermano, que cuando pecamos no solo nos afecta el pecado a nosotros, sino también afecta a los que nos rodean. Si no, pregúntele a Adán y a Eva cuando pecaron. Todavía el pecado que ellos hicieron hace 6,000 años nos sigue afectando a nosotros. Mire qué poder tiene el pecado, hermano. Yo le decía la vez pasada, usted puede contar, hermano, los asesinos uno por uno que han existido en la historia, pero hay un asesino, hermano, muy conocido por la Biblia, que se llama pecado. El pecado es peor que un asesino, porque mata, destruye. El pecado, hermano, desbarata los ministerios, desbarata vidas, desbarata
familia, desbarata relaciones, desbarata todo lo que se encuentra en el camino. Y miramos, hermano, que David comienza una crisis terrible, aunque él a los primeros meses estaba tranquilo, pero dice Dios, yo tengo que hacer con David algo, tengo que confrontarlo, su pecado, porque he visto que ni se ha arrepentido, porque David todavía no se había arrepentido. Ya había pasado casi un año y David todavía no se había arrepentido. Ya iba a dar a luz Betsabé y David no se había arrepentido de su pecado. Había matado a su esposo, el esposo de Betsabé, había embarazado a Betsabé y todavía David no se había arrepentido. Y dijo Dios, porque tengo planes para David, voy a enviarle a uno de mis hijos para que lo confronte. Cuando Dios tiene un plan para una persona, hermano, no importa si ha fallado, Dios siempre le va a enviar a alguien que le haga ver el mal en el que está y lo haga volver del error. Y dice la Biblia allá en Pedro, dice, hermano, que cuando hacemos volver al hermano del error hemos ganado un alma. Y es que cuando una persona ha fallado, ha pecado, hermano, y nosotros venimos y lo queremos restaurar, le damos la mano y le decimos, hermano, restáurese, levántese en el nombre de Jesús, y esta persona se levanta, lo que hemos hecho es ganar un alma, porque esta persona andaba perdida. Entonces David estaba en este caminar, ya se había perdido, ya se había corrompido. David incluso estaba sensible al pecado, porque solo era un año, como un año que había pasado todo el asunto, menos de un año. Y dice, hermano, que Natán cuando llegó, hermano, de una manera sigilosa, de una manera habilidosa, con tacto más que todo. Porque no era cualquiera que iba a exhortar, era el rey. Ya imagina, hermano, que yo vaya y donde el presidente le diga un par de cosas, que se va a morir si no se arrepiente, y que sus pecados son esto y esto. Y dice el Señor que se va a ir al infierno, hermano, me manda a fusilar. Entonces Natán dijo, si yo no le voy con tacto y con habilidad al rey, me puede mandar a ahorcar, me puede mandar a matar. Y cuando fue, hermano, le empezó a confrontar el pecado contándole una parábola. Y lo que menos pensó David, hermano, que esa parábola se trataba de él. E incluso, en unos versículos que leímos, dice que David se enojó, el verso 5, y dijo que tal hombre era digno de muerte. O sea que cuando él está siendo confrontado, hermano, con esta parábola del hombre que había llegado de lejos y que el rico había matado la oveja del hombre pobre, él no se daba cuenta que se trataba de él, y eso nos queda una gran pausa a nosotros. Nunca se adelante a dar un juicio usted, hermano, de algo o de alguien si no entiende bien lo que está oyendo, si no conoce bien a esa persona, porque nosotros podemos estar dando juicios en contra de alguien y condenándonos a nosotros mismos al mismo tiempo. Por eso dice la Biblia, hermano, cuando veas a alguien que ha pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también hagas lo mismo. Entonces nosotros, hermano, antes de dar un juicio a alguien, mire, hace unos días leía algo que decía, ¿te molesta más el pecado de otro que el tuyo? Mire que a veces en la iglesia estamos así, hermano, nos molesta cuando miramos a otros pecar, y cuando pecamos nosotros estamos tranquilos. Nos debe de molestar, hermano, el pecado que nosotros hacemos. El pecado del hermano es asunto de Dios con él, pero a mí me interesa el pecado mío, mi pecado, mi maldad. Yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor cada vez que fallo, pero no andar interesado en el pecado de los demás. El pecado de él es de él, y eso a mí no me interesa. A mí me interesan los pecados míos, y me molesta cuando peco. No ando molesto porque el otro pecó, cuando pequé yo me molesto, porque ese es lo correcto. Entonces David, al parecer, hermano, se le había olvidado que él era el de esa historia. Él era de esa persona que había matado la única ovejita que tenía aquel hombre pobre. Entonces cuando Natán se da cuenta que ha podido llegar al corazón de David, dice David estas palabras. Dice David, ciertamente pequé en contra de Jehová. Y le dice el Señor a través del profeta aquí en el versículo 14, le dice el profeta, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero en los versículos anteriores le dice David, pequé, en el verso 13, pequé contra Jehová
Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa palabra no morirás. ¿Por qué Dios, si ya había una ley, había una orden, había, hermano, una ley que decía que toda persona que era encontrado en adulterio merecía la muerte? David y Betsabé tenían que morir según la ley. Mire qué terrible es la ley. El adulterio era un pecado terrible. Pero David no solo cometió adulterio, David cometió asesinato. Doblemente David era culpable y merecía la muerte. Pero ¿por qué Dios dice? Le dice el profeta, Dios a través del profeta: no morirás, porque Dios te ha remitido tu pecado. Probablemente Dios remete los pecados de David por causa de la fe que había en David. Recuerde que David era un hombre de fe. Incluso cuando le tocó enfrentarse al gigante, aun cuando niño, él exaltó a Dios, hermano, mostrando fe en él, y Dios le dio la victoria. Amén. David, hermano, dice que había peleado con leones, con osos. Dice que él había ido a la guerra una y otra vez y había vencido, porque la fe que tenía David en Dios era grande. Por eso Dios incluso a David lo conocía o lo llamaba. ¿Sabe cómo lo llamaba? Mi siervo conforme a mi corazón. El siervo conforme al corazón de Jehová. David tenía el corazón de Jehová, hermano. David tenía un corazón limpio hasta ese momento, antes de pecar. Pero cuando hace este pecado, se ensucia en su vida, ensucia sus vestiduras blancas. Pero viene Dios dándole otra oportunidad, diciendo: tengo planes para David, porque incluso él me va a hacer la casa. Él me va a hacer el lugar, el templo donde voy a habitar. Aunque no fue David que lo hizo, porque después Dios le dijo: no vas a hacer tú mi templo porque has derramado demasiada sangre. Tus manos están manchadas. Lo va a hacer tu hijo Salomón el templo, le dijo el Señor. Entonces, Dios tenía planes para David. Pero es que también hay otro caso, hermano. Mire, dice un dicho por ahí, que nadie se va de aquí sin pagar la cuenta. Nadie se va de esta tierra sin pagar la cuenta. Todas las maldades que usted y yo hemos hecho nos van a dar un recibo de lo que debemos, hermano. Eso téngalo por seguro. Y usted puede divertirse haciendo las fechorías que quiera ahora. Ríase, hermano, de las maldades si quiere. Goce del pecado que hace. Como dice la Biblia, que el pecador se ríe de sus maldades. Ríase de las maldades, hermano, pero de ahí va a llorar por las consecuencias. Eso téngalo por seguro. Y a David dijeron: a este lo vamos a dejar vivo, dijo Dios, porque tengo planes, pero también lo voy a dejar vivo para que mire sus consecuencias, para que con sus ojos vea el mal que ha traído a su casa. Y dirá usted: qué malo es el Señor, ¿verdad? Dejarlo vivo para que viera sus maldades. No, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A saber si a usted todavía lo tienen vivo, porque tiene que ver todas las cosechas de sus maldades. Pastor, y no dice, no, cuando uno viene a Cristo, todo eso no se borra. Pues sí, se borran los pecados, pero las consecuencias ahí quedan y vienen. Ahora, creo más que pasa con uno no cristiano cuando viene a Cristo primera vez que un cristiano. Recuerde que uno que no es cristiano hizo las cosas por ignorancia. Cuando viene al Señor es despertado, es abierto los ojos, de ahí para allá es más culpable, doblemente culpable. Yo probablemente creo que una persona que no ha conocido a Cristo y ha hecho un montón de cosas, cuando el Señor le perdona, aún las consecuencias le borran. Probablemente, digo yo así, aunque yo he visto consecuencias de personas que no son cristianos, que hasta que vienen a Cristo y las consecuencias vienen detrás de Él. Pero digo que esto va más con los cristianos, con los que ya conocemos, y después de conocer hemos pecado, las consecuencias siempre van a venir, hermano, aunque tenemos también ahí siempre la ayuda de Dios, que va a estar para levantarnos, para darnos fuerza en esos momentos difíciles. Ok, ya vimos entonces cuando David se arrepiente en el versículo 14. David confesó y se arrepintió de su pecado, pero el juicio de Dios fue en la vida del pequeño de David. Ojo con esto. ¿Acaso Dios es un Dios malo que castiga a los niños? Los niños no, hermano. Ellos son angelitos. ¿Acaso Dios castigó a este niño porque nació fuera del matrimonio? No. Nosotros podemos pensar: entonces aquel niño que nació fuera del matrimonio, nació con defecto, es porque había pecado. El juicio de Dios no es sobre los niños, es sobre los grandes. Y a veces Dios quita a un niño para castigar a un grande. ¿Está entendiendo? Porque no hay cosa dura, hermano,
perder un hijo, según algunos padres. No hay cosa más dura que una madre o un padre pierda un hijo. Entonces dijo Dios, voy a traer las consecuencias sobre el niño morirá. El niño va a morir por causa del juicio que voy a traer sobre David. El niño tiene que morir. No puede nacer, no puede vivir ese niño. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que Dios perdonó a David. En el capítulo 51 de Salmos miramos el arrepentimiento de David, pero también miramos el capítulo 32. Miramos a David, un corazón alegre. Dice la Biblia que el gozo de su salvación fue devuelto, dice, porque cuando uno ha pecado, hermano, se pone triste, anda acongojado, anda atribulado. Entonces David, hermano, recupera una vez más esa comunión con Dios y vuelve a ser el mismo otra vez. Pero David no se resbaló 2 veces, no se tropezó con la misma piedra. ¿Me está entendiendo? No se tropezó con la misma piedra. Fue una vez que cometió el error de tomar una mujer que no era de él y matar al esposo. Una vez fue que hizo eso y aprendió de la lección. David, hermano, como muchos reyes, tuvo muchas mujeres. Ojo con esto, porque de alguna manera Dios le permitía a los reyes que tuvieran más mujeres. Yo no sé por qué razón, no me pregunte a mí. Ahí le vamos a preguntar a Dios cuando lleguemos al cielo. Porque, por ejemplo, Salomón dice que tenía 1000 concubinas. Y concubinas eran esclavas o prostitutas o mujeres que tenían ellos ahí. Esas eran las concubinas. David tenía sus mujeres ahí porque en un gesto de venganza, Absalón se acostó con 10 mujeres que eran de David. Porque Dios le dijo, hermano, que todo el pecado que él había hecho, él lo iba a hacer con sus mujeres y lo iba a hacer públicamente. ¿Y sabe dónde tuvo relaciones sexuales Absalón, su hijo? Absalón era hijo de David. Tuvo relaciones sexuales en la terraza del palacio, a la luz del día. Tuvo relaciones sexuales con las 10 mujeres de David. Con 10 concubinas podrían haber sido. Porque ahí tengo algunos nombres de las mujeres que fueron de David. Por ejemplo, la hija de Saúl, Mical, fue esposa de David. Esa mujer era estéril, no le dio hijos. Tuvo también como esposa a Ahinoam, y tuvo un hijo con ella llamado Amnón. Este Amnón violó a Tamar, su media hermana. Tamar era hija de Maaca, no Amaca, Maaca era el nombre de una de las mujeres de David. Probablemente estas mujeres las tuvo en tiempos diferentes, no necesariamente tuvo que haber sido en un mismo tiempo, ¿verdad? Betsabé fue un tiempo, Maaca otro tiempo, Mical de hecho fue la primera mujer que tuvo David. ¿Se acuerdan por qué a David le dieron a Mical? ¿De qué manera le dieron a Mical a David cuando mató a Goliat? Porque el premio era, si matan a Goliat, el rey entrega a su hija como esposa al que lo mate. Ay, David le encantó la idea, hermano. Le encantó, ¿verdad? Y dijo, yo voy a matar a Goliat. Y lo van a hacer rico y lo van a librar de impuestos. O sea que David no pagaba impuestos, hermano. Y problemas tenía, era el yerno del rey. Así nada, ¿no? Ahora, también tuvo otra mujer que se llamaba Agit. Y tuvo su cuarto hijo llamado Adonías. Pero fíjense que este Adonías, hermano, era el mayor de todos. Porque recuerden que estos nacieron en diferentes tiempos. Por ejemplo, Tamar, Absalón, Adonías nacieron con mujeres diferentes. Pero el mayor de todos los hijos de David era Adonías. De hecho, quien debía de tomar el reino o el trono era Adonías, no era Salomón. Pero como Dios, hermano, trabaja de maneras misteriosas que no sabemos, Dios dijo que Adonías no iba a reinar. Dios dijo que Salomón era el que iba a reinar. ¿Y sabe con quién nació Salomón? Con Betsabé. O sea, después de que se le muere al niño a Betsabé, Dios oye a Betsabé, o sea, Dios en su misericordia le da un hijo a David con Betsabé y nace Salomón. ¿Por qué? Probablemente ellos estaban tristes por haber perdido ese pequeño. Ahora, fíjense que Salomón, de hecho Salomón, hermanos, tiene un significado
de consolación, porque recuerde que David y Betsabé probablemente estaban tristes por el primer hijo que habían tenido. Y Salomón, cuando viene Salomón, Salomón significa pacífico. Del hebreo Shelomo, en nuestro español es Salomón, que significa pacífico. Eso significa. Pero también Salomón tiene otro significado que por aquí creo que lo tenía. Salomón significa también perfecto o quien recompensa. Eso significa Salomón. Pero más que todo pacífico, porque Dios ya había hecho las paces con David. Y por eso Dios empezó a bendecir a David. Ahora, cuando David, hermano, se arrepiente de su pecado, no quiere decir que todo se acabó ahí. Primero, los problemas familiares de David fueron: el pecado de David con Betsabé le dijo que de la misma familia traería un gran mal sobre ellos. Incluso habría espada en la misma familia. Y dice que incluso las mujeres de él se las entregaría a su prójimo. Y en este caso fue Absalón que tomó las mujeres de David, su padre. Y mire que las consecuencias del pecado, hermano, fueron estas. Por ejemplo, le decía yo que Amnón viola a su hermanastra o a su media hermana, Tamar, y Absalón en venganza mata a Amnón. ¿Mire qué cosa? Porque violó a su hermana, entonces viene Absalón, su medio hermano también de Amnón, lo asesina. Después viene Absalón, se rebela en contra de su padre y quiere, hermano, divide prácticamente el reino. Divide el reino porque él quería ser el rey. Divide el reino y se acuesta con las mujeres de David. Y lo hace públicamente. Y era una vergüenza, hermano. Era una bofetada en la cara para David que su hijo, llamado Absalón, viviera con sus esposas. Porque David tuvo que huir de Jerusalén y esconderse de su hijo Absalón, porque dijo: yo no voy a altercar contra mi hijo. Y uno de sus príncipes, uno de los guerreros de él, asesinó a Absalón en una persecución que hubo, aunque David la orden fue que no lo mataran. Pero dice la Biblia, hermano, que mientras seguían a Absalón, quedó colgado de unas ramas, porque la cabellera de Absalón era grande, y quedó colgado de la cabellera en unas ramas. Y vino Joab, creo que fue, aprovechó ahí para matarlo a flechas, lo hizo cruzado. Cuando llegaron donde David, le dijeron: David, tus enemigos han caído en las manos de Jehová. Y preguntó: ¿dónde está Absalón? Y le dijeron: está muerto. Y lloró David por la muerte de Absalón, porque él no quería la muerte de su hijo. Pero eran las consecuencias de su pecado. Primero, Absalón mata a su hija, a su hijo Amnón. Amnón viola a Tamar. Absalón asesina a Amnón por esta violación. Y ahora Absalón es asesinado por sus soldados del ejército. Mire qué terrible. Antes que David muriera, cuando David estaba en cama, de hecho David, cuando estaba en cama, hermanos, dice la Biblia, dice que ya no calentaba. Eso que ya no calentaba, hermano, lo que quiere dar a entender es que David ya poco a poco su cuerpo iba perdiendo el calor, porque ya prácticamente estaba en las últimas. Cuando cualquiera dice que no calentaba, era que ya no podía tener nada de lo sexual. Bueno, podía tomarse así porque le mandaron a traer una virgen para que lo calentara. Y yo me pregunto: ¿por qué una virgen? Una virgen que caliente a un anciano. Algún misterio de haber ahí, o alguna costumbre tenían los judíos de hacer eso. El punto es que David ya estaba más frío que caliente. Y mire que dicen que Adonías, el otro hijo de él, que era el mayor, que era prácticamente el heredero del trono, antes de que su padre muera, se establece y se autoproclama él el rey. Y se sienta, hermano, y se vuelve en un gran grupo que estaban con David a favor de Adonai,
Adonías y lo quieren apoyar, hermano, en esta causa de ser rey. Increíble, ¿verdad? Y viene Adonías en su atrevimiento, quiere ser rey, pero claro, el pueblo, hermano, amaba a David. David no había muerto, y antes de morir David dijo: Salomón es el que quedará en el trono. Entonces le dijo David a Salomón: no vayas, haz justicia con Adonías por lo que me ha hecho. Salomón no era un hombre de guerra, hermano, no era hombre de espada. Salomón, de hecho, su nombre dice pacífico, que era lleno de paz. Y Salomón, hermano, después de que su padre muere, viene Adonías de atrevido y le dice a Betsabé: dile a Salomón que me dé a la fulana de tal que cuidó a mi padre David, que me la dé como mujer, la virgencita de su yapa, a la virgencita fulana que me la den como esposa. Y dijo Salomón: ¿todavía te atreves a venir con ese descaro a pedir a esta joven como mujer si te has sublevado en contra de mi padre? Y dice, hermano, que dio orden Salomón que lo asesinaran y mataron a Adonías. Oiga, mire qué terrible, hermano. En la familia se mataron entre ellos prácticamente. Absalón mata a Amnón. Absalón es asesinado por los príncipes de David, por los soldados. Ahora Salomón mata a su otro hermano llamado Adonías. Mire cómo la espada desgració la familia de David, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: la espada no se quitará sobre tu casa. Y murieron todos a espada prácticamente. Y es que, hermano, el pecado, las consecuencias muchas veces son en el momento y otras son en el futuro. Si usted ha pecado y ha hecho cosas malas delante de Dios, hermano, si la consecuencia no ha venido, espérala, porque la va a venir. Las consecuencias del pecado siempre van a venir, hermano. Es que la palabra se tiene que cumplir. Dice la Biblia, hermano, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembráramos, eso vamos a cosechar. Amén. Entonces miramos a David, hermano, que a pesar de que el hombre volvió a ser el mismo, se arrepintió de sus pecados, volvió a ser aquel cantor, aquel salmista con Dios, aquel hombre que tocaba el arpa para Dios, aquel hombre que componía salmos. Él fue el mismo después de que se arrepintió, pero las consecuencias vinieron. Entonces, hermano, nosotros podemos fallar, cometer errores y restaurarnos. Total, Dios es misericordioso, pero las consecuencias van a venir, hermano. A ver qué consecuencias está pagando usted ya. A saber qué pecados, hermano, qué consecuencias le han venido ya de sus pecados, y por eso usted está pasando algunas cosas feas ya. Quizás sus hijos van a sufrir por causa de su pecado, lamentablemente. No porque quiera castigar Dios a los hijos, sino porque quiere castigarlo a usted. Quiere disciplinarlo, quiere hacerle ver, hermano, que lo que hizo no estuvo bien, que aunque le perdonaron, pero las consecuencias ahí están. ¿Sabe qué pasó también? A David, las mujeres, algunas mujeres de él, se las entregaron a su mejor amigo. A Mical se la entregaron a un amigo que tenía. Todo fue por producto, hermano, de la maldad o del pecado que él había hecho. Entonces podemos ver, hermano, que aunque Dios nos diga: no morirás, no significa que no van a venir las consecuencias. A David le dijeron: no morirás. Quizás a usted le dijeron ya: no morirás. Dice la Biblia, hermano, en San Juan 11:25: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque ya nos dijeron: no morirás, ciertamente vivirás, pero el recibo de tu pecado vendrá, porque tenés que pagar. Las consecuencias van a venir. Ahí está el recibo, ahí está la cuenta. Y dice usted: pastor, pero el Señor ya pagó por mis cuentas y por mis pecados. Sí, pero las consecuencias, hermano, es como una joven que se meta a tener relaciones sexuales con uno y otro que vaya conociendo. La consecuencia va a ser un embarazo no deseado, una enfermedad incurable. El hombre que se pone a tomar, a fumar droga, ¿cuál es la consecuencia? El día de mañana de padecer de cirrosis, padecer de locuras, de lagunas en el cerebro, porque la marihuana va quemando las neuronas y le va dejando lagunas, y después la gente se vuelve loca. Entonces esas son las consecuencias. ¿Está entendiendo?
Entonces, las consecuencias de nuestros pecados siempre van a venir, hermano. Porque el espíritu vengador siempre vendrá en contra de nosotros. Cuando ha habido un asesinato, hermano, por ejemplo. El asesinato de David sobre Urías, el espíritu vengador vino sobre él. El vengador de la sangre inocente. ¿Sabía usted que hay un espíritu llamado vengador de la sangre inocente? David mató sangre inocente. Y vino el vengador sobre su familia. Mató a sus hijos. Destruyó su familia prácticamente. Empezó a tener Israel incluso, hermano, algunas situaciones difíciles. El arca del pacto fue llevada por los filisteos. ¿Y cuánta cosa podemos hablar de las cosas que pasaron en el reino de David, hermano? Pero cuando vino Salomón las cosas se restablecieron. Pero era porque Dios había hecho un pacto con David también. Y dijo, el trono de David será para siempre. Dijo. De hecho, hermano, el trono donde estará sentado Cristo se llama el trono de David. Porque Dios hizo un pacto con David, dijo, de ti, después de ti, se levantará uno más grande y que se sentará en tu trono. ¿Cuál es ese trono? El trono de David. Va a ser el tiempo, hermano, que Cristo va a venir a reinar los 1000 años. Dijo alguien, va a ser David el que se va a venir a sentar. No, hermano, va a ser Cristo. Pero simbolizando ahí el trono de David. Porque el pacto de Dios con David fue para siempre. Y por eso Salomón, hermano, después tuvo paz. Todo Jerusalén y todo lo que estaba aledaño, porque Salomón era un hombre de paz. Más bien a Salomón lo llegan a visitar, hermano, los reyes y le llevaban regalos, le llevaban obsequios. Él no estaba en guerra con él, porque querían paz nada más, ¿sí? Un hombre de paz. En cambio con David no, hermano. Con David se mataba a cualquiera. Y no es que David les caía mal, sino que David, hermano, era un guerrero. Y en ese tiempo había guerra en Israel y David tenía que defender a su pueblo. Y David desde muchacho empezó a pelear con Goliat. Imagínense, mataron a un gigante de 3 metros. El primer, como quien dice, para empezar voy a empezar con este gigantón. Y después mató 4 gigantes más, 5 gigantes, sí, 4 gigantes más, que precisamente eran hermanos de Goliat. Por eso él agarró 5 piedras en el arroyo, porque eran 5 gigantes. Mató con una a Goliat, pero ya con los otros 4 los mató de otra manera, pero él ya se estaba preparando de antemano por si le aparecían por ahí. Entonces David era un guerrero directamente. En cambio su hijo Salomón era un hombre de paz. Era un hombre, hermano, que lo que se dedicó él toda su vida fue hacer el templo. ¿Y sabe cuántos años se tiró Salomón para hacer el templo? 46 años. Por eso los fariseos, cuando Cristo dijo, en 3 días este templo será destruido y en 3 días lo levantaré, dijeron, ¿cómo puedes decir tú que en 3 días levantarás este templo si este templo en 46 años se hizo? Pero Cristo estaba hablando de su templo, estaba hablando de su cuerpo, que él moriría pero sería levantado el 3er día. Ahora, para cerrar, ¿acaso Dios me ama a pesar de mis errores? Sí. ¿Acaso Dios me perdona cuando he pecado? Sí. ¿Cuánto debe de ser el pecado para que Dios me perdone? No importa el pecado. Dice la Biblia que todos los pecados son perdonados, menos uno, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero, y viene el pero, usted pecó riendo y las consecuencias va a ser para que llore. Usted pecó riendo, pero las pagará llorando. ¿Sí? Pastor, pero ya me perdonó el Señor. Sí, pero las consecuencias vienen. Consecuencias vienen. Pastor, pero los pecados míos no son tan graves, fíjese, porque yo no ando en droga, yo no ando en alcohol, los pecados míos son pequeños, así le van a pagar, el recibo le vendrá pequeño, no se preocupe. Pero lo bueno, hermano, que tenemos a Dios ahora de la mano, ¿verdad? O Él nos tiene de la mano, mejor dicho, porque si nosotros lo andamos de la mano, Él nos soltamos. Él nos tiene de nuestra mano derecha, dice la Biblia, no temáis, yo estoy con vosotros, estoy contigo.
yo te esfuerzo, yo te doy valor para que sigas adelante. Dice que no nos han dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Mire, hermano, es que todo se paga. Voy a poner otro ejemplo. La hija o el hijo que le miente a sus padres, ¿quién la va a pagar? Madre, usted que sufre por sus hijos porque son mentirosos, son tremendos con usted, déjelos cuando sean padres ellos. Ya va a ver cuando sean padres un muchacho rebeldes, así van a ser sus hijos, porque la tiene que pagar, hermano. Todo lo que siembre lo cosechará. Si usted es obediente con su papá y su mamá, está sembrando algo que usted va a cosechar en el futuro, hermano, con sus hijos. Si usted es mentiroso y se las hace a su papá o a su mamá a escondidas, pues la van a hacer a usted también, y doble. ¿Ya vio usted cómo uno las paga fácilmente? Amén. Mi mamá no me mira, mi papá no me ve, Dios no me mira, ni los hermanos. Pero hay uno que te está viendo, te va a perdonar lo que estás haciendo, sí, porque Él es misericordioso. Pero la factura te la van a dar unos 20 años después allá. ¡Ay! ¿Por qué mi hijo salió así? Y esa voz que siempre va a estar ahí. ¿Te acordás? Le va a decir el Señor, ¿te acordás cuando se le hacías a tu mamá? Aunque el Señor no le anda recordando los pecados a uno, hermano, pero se lo va a recordar solo para hacerle ver. Le va a decir, mira, ¿verdad, pa? Estás pagando con la misma moneda. Dice, de la manera que medí, seré medido. Y por ahí hay una versión, yo no sé en qué versículo dice, y con una medida más. O sea, hermano, que todo lo que hagamos acá, lo vamos a pagar acá. Amén. Todo. Ahora, allá, el otro lado de la vida eterna, hermanos, allá va a ser diferente, ¿verdad? Porque aquí, si nosotros nos hemos arrepentido, allá vamos a estar en gozo. Allá no crea que el Señor nos va a andar recordando. ¿Verdad, va? Que hiciste esto y esto, todavía me debes esa. No, hermano, allá se borró y cuenta nueva, ya estamos bien. Pero aquí, mientras estemos aquí, vamos a pagarlas todas. Así que no haga tanto, hermano, para que no le salga grande la cuenta. Deje ya de hacer mucho porque le va a salir un gran recibo. Si a veces se queja por el recibo del ENE, no digamos mirar una cuenta de consecuencias. Dios mío, Señor, y todo esto. Y esto fue lo que hiciste, lo que sembraste. Y yo pensé que no iba a pasar nada conmigo. Póngase de pie, hermano, esta preciosa hora y oremos al Señor para que no cometamos errores. Y si David cometió estos errores, para que nos sirva de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Que nos sirva de ejemplo que nadie se va de esta tierra sin pagar la cuenta. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora por el privilegio, Señor, que nos has dado de poder exaltarte, de poder bendecirte. En esta hora, Dios, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad. En esta hora, Padre, queremos pedirte perdón por todos nuestros errores, por nuestras faltas. Te rogamos también que nos des fuerza y que nos ayudes cuando las consecuencias de nuestros pecados vengan, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que las consecuencias vendrán de nuestros errores. Reconocemos que nosotros hemos fallado y hemos pecado delante de ti, nos arrepentimos de todo corazón y ayúdanos a no cometer los mismos errores, así como David solo fue una vez que cayó con Betsabé, una vez fue que asesinó a alguien. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas ayudarnos y que no nos permitas a cometer los mismos errores, Señor, sino que cada día seamos mejores y vivamos una vida de santidad y agradable delante de tu presencia. En esta noche te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermano. Un fuerte aplauso a la gente de despedida. Gracias por habernos visto. Que Dios le bendiga a todos.